Buenos días, soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra emisión más de las ciencias del deporte. Nuestro tema para el día de hoy es sobre las sustancias prohibidas siempre, esto desde el aspecto de la biología. Para abordar este tema nos acompañan los maestros Violeta Méndez Solís y Wolfgang Cottom Salas. Hola, ¿cómo están? Buen día, maestro. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. No, al contrario, por haberla aceptado. Y pues bien, a continuación me permitiré recordar brevemente la semblanza de nuestros invitados, aunque ya han estado con nosotros en una ocasión previa, pero sería bueno para que aquellos que no tuvieron la oportunidad los conozcan. En el caso de Violeta Méndez Solís, es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestra en Ciencias Biológicas. Posgrado realizado en el Instituto de Ecología de nuestra universidad. Trabajó ya 10 años en la licenciatura de Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha sido técnico en campo en proyectos apoyados por Conavio y facilitadora en el Diplomado de Ciencias Experimentales impartido por la Facultad de Ciencias de nuestra Casa de Estudios. Asimismo, ha sido divulgadora de la ciencia y actualmente es profesora de tiempo completo C en la Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 8, Miguel Schultz. También es doctora en educación, egresada del Centro de Estudios Superiores de la Educación. Es participante del programa institucional de tutorías y profesor, promotor del programa institucional Jóvenes hacia la Investigación. En el caso de Wolfgang Cottom Salas, es biólogo y maestro en ciencias por la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Ha sido becario por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de nuestra propia universidad y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Es doctorante en Biología Evolutiva en el Laboratorio de Origen de la Vida de la UNAM. Ha impartido cursos de actualización a profesores y talleres de creatividad para alumnos. Es coautor de artículos en revistas nacionales e internacionales indizadas y es coautor de un capítulo de una obra. Se desempeña actualmente como profesor de tiempo completo en el plantel número 8, Miguel Schultz. Y pues bien, acto seguido me permitiré hacer una breve introducción a nuestro tema. Y pues en nuestras transmisiones hemos tratado la temática del dopaje y en ese sentido lo hemos vinculado con diversas áreas del conocimiento. En esta ocasión lo haremos, como ya lo comentamos al principio, con la biología y para ello nuestros invitados iniciarán el análisis de la lista de sustancias prohibidas del Código Mundial Antidopaje y que refiere a las sustancias que se prohíben siempre, como pueden ser los agentes anabolizantes, los diuréticos o sustancias enmascarantes, con el propósito de entender pues la razón de su prohibición en el ámbito deportivo. Y pues bien, sin más preámbulo, los dejo con nuestros invitados. Adelante, por favor, maestros. Muchas gracias. Si me puede pasar, por favor, el maestro Coto nuestra presentación para poder comenzar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, para empezar tenemos que repasar un poco sobre lo que es el dopaje para poder tener un antecedente, aunque ya lo hayan platicado. Nos gustaría comenzar con qué es el dopaje. El dopaje es el uso de cualquier sustancia o método que mejore el desempeño de los deportistas en competencia. Y dado que este tema lamentablemente ha sido muy común dentro del deporte desde hace varios años, casi desde su inicio, pues entonces surge a partir del Comité Olímpico Internacional la Agencia Mundial Antidopaje. Si me puede pasar la siguiente, maestro, por favor. Que, bueno, sus siglas es la AMA, en inglés es World Anti-Doping Agency, la cual tiene la misión de promover, coordinar y monitorear la lucha contra el dopaje en el deporte en todas sus formas. Esta se funda en 1999 y 191 gobiernos firmaron el acuerdo para ir en contra del dopaje en el deporte. La visión principal de la AMA es un mundo que valore y aliente el deporte sin dopaje, y es por eso que su lema es el juego limpio,
porque el dopaje pues es una estrategia de trampa en el deporte para mejorar el rendimiento. La siguiente, por favor, maestro. Muchas gracias. Entonces, ya el propio logotipo de la AMA o WADA, como su nombre en inglés lo dice, pues nos habla de esta idea de la justicia y la equidad que se ve en su símbolo, que es un signo igual, en color verde. Están enmarcado en un cuadrado que representa las reglas que todos los atletas concuerdan respetar en el momento en que van a competir. La idea es promover el fair play, el juego limpio, como ya les decía. Y los colores también tienen su propio significado, como es el negro, que indica la justicia que está impartida por los árbitros o los jueces durante las competencias, y el verde nos habla acerca de la salud, la naturaleza y el campo de juego. Bien. La siguiente, por favor, maestro, si me hace favor. Entonces, las funciones de la AMA son varias. Una de ellas, la principal, es establecer el Código Mundial Antidopaje, y esa, digamos que la AMA se preocupa por 3 elementos fundamentales de la aplicación del código. El código tiene las políticas, las normas, las sanciones que se deben aplicar en caso de dopaje y que todos los deportistas de todo el mundo cuyos gobiernos han firmado aceptar este código, pues tienen que llevar a cabo. Entonces, la AMA se encarga de que, pues bueno, primero, la aceptación por parte de los 191 gobiernos firmantes. Esta aceptación se llevó a cabo en una convención antidopaje internacional que se llevó a cabo por parte de la UNESCO en el 2005 y entró en vigor en el 2008. Y bueno, después de eso, pues la AMA se ha encargado de, bueno, asegurarse que se implemente por parte de los gobiernos estas normas y políticas y además su cumplimiento. Entonces, si se presenta una sanción ante un deportista y esta no se cumple de acuerdo a como la AMA considere dado el código, entonces se pueden hacer apelaciones directamente. Por otra parte está el área de ciencia y medicina. Una parte importante del Código Mundial Antidopaje es esta lista de sustancias prohibidas y métodos también prohibidos para mejorar el rendimiento en el deporte. Que esta, bueno, ahorita les vamos a platicar un poco más, pero esta la dan a conocer cada año la AMA, y lo hace después de una serie de recomendaciones por expertos. Pero también otra parte importante de este trabajo de la AMA es que promueve la investigación científica con respecto a que cada año se deben mejorar las estrategias para detectar el dopaje, ¿no? Cada vez las pruebas son más sensibles y la AMA se encarga de promover la investigación relacionada con la detección de las pruebas. Otro tema importante por parte de la AMA es la aplicación de las pruebas, como se podrán imaginar, fuera de competencia. Principalmente estas pruebas se realizan a los deportistas a los cuales no se les notifica. Generalmente se realiza antes de las competencias, pero también se puede llevar a cabo después de las competencias. Otra parte importante es la coordinación antidopaje. El ADAMS es una base de datos muy grande que tiene los nombres de todos los deportistas, su nacionalidad, qué deporte hacen y las pruebas a las que se han sometido, así como sus resultados. Otra parte fundamental, el desarrollo antidopaje. Cada uno de los gobiernos que han firmado el código tienen sus organizaciones regionales antidopaje, y estas están organizadas de tal manera que se trata de que todos los deportistas sean sometidos a las mismas pruebas sin importar en qué país se encuentren. Y de esto se encarga el desarrollo antidopaje. Por otro lado, estas labores, el programa de educación al atleta y la educación en general, la AMA también se encarga, de entrada, el programa de educación al atleta está formado por 13 atletas que son de élite mundial, y ellos se encargan de promover el antidopaje en el mundo. Entonces hacen giras, se hacen reuniones en cada competencia y se promueve con expertos, pues esta idea de, bueno, ¿qué es el dopaje? Cuáles son sus consecuencias y por qué no es juego limpio. Y en general, la AMA también se encarga de establecer seminarios con todos los deportistas y promover la cultura del antidopaje. Muchas gracias. La siguiente, por favor, maestro. Entonces, bueno, la lista de prohibiciones del Código Mundial Antidopaje es un estándar nacional
al que están obligados a cumplir todos los países firmantes, y se actualiza anualmente. Se publica el 1 de enero de cada año en inglés y francés, pero principalmente si llegara a haber conflictos con el francés, el código en inglés es el que predomina y el que todos deben seguir. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Entonces, dentro de la lista de prohibiciones tenemos 4 rubros principales. Uno, lo que llamamos prohibido en competencia. Estas son aquellas sustancias o métodos que están prohibidos durante la competencia, que implica justo antes de la medianoche, antes de la competencia y hasta que finaliza la competencia, ¿no? Y posteriormente el proceso de la toma de muestras. Otro término importante son las sustancias o métodos prohibidos siempre. Esto quiere decir que antes, después y durante las competencias, estas sustancias o mecanismos, métodos, están totalmente prohibidos por la AMA. Otro término importante es lo que llamamos sustancias o métodos específicos o no específicos. Dentro de la lista se habla de los métodos que son prohibidos, específicos y no específicos. Generalmente las sustancias prohibidas, que ahorita vamos a ver, son las que son específicas. Y bueno, digamos que aquí nos tardaríamos mucho hablando de qué es método específico, qué es específico y qué no específico, pero en general es un rubro que está especificado ahí en el Código Mundial Antidopaje. Y finalmente las sustancias de abuso, que estas no están relacionadas con mejorar el rendimiento, sin embargo también están prohibidas porque son fuera del contexto del deporte y sin embargo pues causan alteraciones en el metabolismo del cuerpo, ¿no? Y principalmente son las drogas de abuso como la cocaína, la heroína, el éxtasis, etc. ¿Bien? La siguiente, por favor. Y bueno, ahorita le voy a dar la palabra al maestro Wolfgang, porque él nos va a hablar más a profundidad entonces de cuáles son las sustancias, los métodos, sus implicaciones que causan en el cuerpo, más a profundidad. Entonces le cedo la palabra, maestro. Muchas gracias. Gracias, doctora. Déjeme volver a compartir esto en la pantalla. Como había dicho la doctora Solís, nos dio una introducción muy buena acerca de cuáles son los organismos internacionales que regulan, que promueven y sobre todo que tienen una lista de referencias muy detallada acerca de cuáles sustancias están prohibidas en distintos contextos en el deporte. Y lo que voy a hablarles hoy es un poco de las sustancias prohibidas siempre, que en esta lista podemos verlas resumidas. No voy a hablar de todas porque nos podríamos llevar incluso una sesión con cada una de ellas, pero sí hablaré, por ejemplo, de los esteroides anabolizantes androgénicos o de las eritropoyetinas. Y más adelante hablaré una parte muy interesante, digamos, muy contemporánea acerca del dopaje, que es el gene therapy o el gene editing para poder mejorar el desempeño en el deporte. Y como primer caso específico que me gustaría platicarles sobre los esteroides anabolizantes androgénicos, y creo que quizás una de las sustancias, de las hormonas que se usan con mayor frecuencia, no solo en el deporte, sino con otros fines quizá estéticos, quizá también es una de las sustancias más famosas, los famosos esteroides anabólicos. Y a pesar de que se sabe, se usa y se sintetiza desde los 50, su aplicación bien investigada, más o menos en los 90, en los 80 se empezó a saber cómo es que actuaba. Y como vemos aquí en la diapositiva, lo que va a ocurrir es que un anabólico esteroide generalmente es un lípido, un derivado del escualeno, una estructura lipídica, pues va a tener una repercusión directamente en el núcleo de las células, en donde se va a promover la formación de nueva proteína, de nuevo tejido muscular. Eso nos va a incrementar
el músculo esquelético, la construcción de músculo esquelético, pero también esta hormona va a estimular la masculinización de la persona, y esto hablo tanto de personas de sexo masculino como de sexo femenino, porque este esteroide anabólico va a funcionar precisamente como un mensajero, como una hormona que va a estimular otras consecuencias a nivel metabólico. Es importante mencionar que realmente casi todas las sustancias prohibidas siempre se sabe que hay una parte natural o hay una parte que digamos en homeostasis o en regulación del cuerpo está actuando. Nosotros tenemos unos niveles digamos basales o niveles necesarios de estas hormonas, pero incrementar su concentración de una manera intencional es lo que nos hace tener estas cambios fenotípicos, estos cambios en este caso en el incremento de la masa muscular del esqueleto. Y aquí en esta diapositiva podemos ver que hay ciertas pues efectos positivos, efectos negativos de la administración de estos anabólicos androgénicos esteroideos, como algunos efectos podríamos llamarlos efectivos, pues va a haber un incremento notable de la masa muscular, va a haber algunos efectos anabólicos que nos van a ayudar a prevenir daños en los huesos, por ejemplo, osteoporosis, anemia o enfermedades crónicas de los riñones. También va a incrementar en algunos casos la libido, que eso puede verse como unos efectos positivos, pero como vemos aquí en la lista hay una gran cantidad de efectos negativos cuando estas dosis, aquí como lo dice esta palabra, suprafisiológico, o sea que cuando se administra esta hormona sintética por arriba de los niveles fisiológicos normales o comunes en la célula, pues puede tener daños incluso irreversibles y fatales, tanto en el hígado como en el sistema musculoesquelético, en el sistema urinario, en los aparatos reproductivos, en el sistema cardiovascular, e incluso en consecuencias a nivel nervioso. Entonces, esta administración externa, intencional y por arriba de los niveles fisiológicos basales o normales en las células, pues puede tener consecuencias negativas o positivas, pero digamos, toda la regulación del deporte pues se va a enfocar principalmente a esta parte, a los efectos positivos, que es el incremento de la masa muscular y por lo tanto consecuencias en la biomecánica, en la mejora del desempeño en ciertos deportes. Puede haber un incremento no solo de la ventaja contra otras personas y desde luego pues los efectos negativos que dependen de esta administración. Otra de las... Maestro, Sí, perdón, una pregunta respecto de los esteroides anabolizantes. Entonces, por lo que comentaba, entonces esto estimula el crecimiento muscular. ¿Eso significa entonces también un incremento en la fuerza? hasta donde yo tengo entendido no es necesariamente va de la mano, ¿no? Una cosa es tener Ok. una gran cantidad de masa y otra cosa es el desarrollo de la fuerza. Pero como estamos en un contexto deportivo, yo, en mi ignorancia, porque no soy especialista en esto, yo esperaría que sí hubiera una correlación, ¿no? Porque hay personas que son muy musculosas, pero no son fuertes, por ejemplo. Entonces, Claro. yo creo que en el desarrollo del deporte puede ser que esté estimulándose a ambas partes, ¿no? La parte muscular, el incremento de la masa muscular y también de la potencia o de la fuerza de los músculos. Seguramente en la parte del deporte sí va de la mano, pero no hay una relación necesaria, tanto de la masa muscular como de la fuerza. Correcto. Entonces, Y, hasta, sí. y respecto de los efectos cardiovasculares que comentaba como un efecto negativo por el abuso de estas sustancias, este, estamos hablando de paros cardíacos, o sea, de muertes súbitas en los atletas
por algún tipo de paro cardiovascular. Puede incrementarse la presión del bombeo de la sangre, incluso puede haber hipertrofia en el músculo del corazón, de alguna manera se va a estimular. No es específico, digamos, en el músculo esquelético, sino va a irse a donde pueda actuar, donde haya ¿Ok? receptores, donde haya la capacidad de la célula de reconocer esa hormona y desde luego empezar el incremento en la síntesis de los músculos. Entonces sí puede haber un impacto directo en el caso del sistema cardiovascular. Puede haber no solo hipertensión, también puede haber trombosis, por ejemplo, y que también puede pues desencadenar en una muerte súbita, ¿no? De repente puede ocurrir eso. Correcto, muchas gracias. Otra de las sustancias siempre prohibidas siempre que quiero hablar, escogí estas porque me parecen que son las más comunes o son las más divulgadas en algunos casos, son las eritropoyetinas, que son agentes que nos van a estimular la producción de células, la maduración de células rojas de la sangre, en este caso específicamente de los eritrocitos, pero también estas eritropoyetinas tienen un impacto no solo en la producción de células de la sangre que acarrean oxígeno, los eritrocitos, sino también puede tener una repercusión en el sistema nervioso, puede proteger al cerebro de ciertos momentos delicados como las isquemias, puede proteger de alguna manera al corazón, a los mioblastos, a los huesos. Pero aquí lo que nos interesa es enfocarnos en los eritrocitos, porque la eritropoiesis, que es el proceso justo donde las células se van a estar produciendo por medio del estímulo de las eritropoyetinas, pues va a haber una ventaja muy, muy clara en las personas que tengan este estímulo adicional, porque como vemos en la diapositiva, perdón, la imagen aquí que estoy circulando en rojo que tomé del New York Times, cuando una persona tiene niveles, digamos, normales, basales de concentración de células rojas en la sangre, más o menos del 40 al 50% de las células de la sangre son células rojas, células que acarrean oxígeno. Eso varía también en el sexo, en las mujeres va del 35 al 45, es un poco menor. Pero cuando hay un estímulo por las eritropoyetinas, cuando aquí le llaman la sangre dopada, va a haber un incremento en la producción de esta sangre, perdón, de estas células de eritrocitos, y por lo tanto va a haber un incremento en el acarreo de oxígeno. Y el oxígeno, sabemos, es esencial para producir energía, es en este caso es una molécula porque son dos átomos de oxígeno que se van acarreando, va a tener una ventaja energética sobre otras personas que no estén siendo estimuladas con estas glucoproteínas, que son proteínas que tienen algunas azúcares ahí pegadas que van a estar estimulando la reproducción de los eritrocitos. Entonces ahí vemos cómo esta comparación de la concentración de la producción de células rojas puede llevar a un incremento y eh, a una ventaja en las personas que tengan este estímulo. Van a poder, los músculos van a poder trabajar más tiempo, con más intensidad, sin necesidad de un descanso, digamos, prolongado. Y en estos métodos prohibidos siempre, que es en competición y fuera de competición, hay métodos que están prohibidos que no son específicos. Y estos métodos no específicos pueden también tener una implicación que debe ser puesta a discusión. Por un lado tenemos la administración, eso a mí me sorprendió mucho cuando estaba leyendo, hay incluso personas que se hacen transfusiones de sangre a sí mismos o de otra parte, una sangre que sea, por ejemplo, más rica en glóbulos rojos,
Eso es un tipo de prohibición, manipulación de sangre, componentes sanguíneos que está prohibido también, pero también que esta mejora en la cantidad o en la calidad de esta sangre sea por medio de productos químicos como el lefaproxiral y productos de hemoglobina modificada que nos ayudan a tener una cantidad de oxígeno mayor en la sangre. También está prohibido cualquier manipulación en la sangre intravascular por medio de componentes físicos y químicos. Y algo que me parece muy interesante y yo creo que es lo último que está ocurriendo en la parte de métodos prohibidos es la manipulación física y química de las muestras que toman las personas, los profesionales para darse cuenta si está ahí un proceso de dopaje, un proceso de alteración de la fisiología basal o de la fisiología normal de una persona. Y aquí le puse, pues de alguna manera, es tratar de borrar la evidencia. Cuando ocurre esta toma de muestras, se le puede uno agregar, por ejemplo, proteasas que van a, digamos, romper o van a eliminar o van a tratar de eliminar la evidencia cuando es por medio de proteínas. Pero también cualquier sustancia no restringe a otras sustancias que puedan adulterar la muestra del deportista. Por otro lado, también las transfusiones, como hablábamos antes, las inyecciones, las intravenosas, con ciertas especificidades, de ahí de cada 12 horas, 100 mililitros, cuando se trata de algún contexto hospitalario o algún contexto médico o quirúrgico que esté, digamos, necesitado la persona o el deportista. Y algo de lo último que les quisiera hablar es sobre el top o como lo último de lo último que es el dopaje genético y de células, que desde luego tiene implicaciones bioéticas muy fuertes, porque esto ya es ir a un nivel muy, muy, muy profundo en donde ya la capacidad o la mejora, porque ya estaríamos hablando de la mejora intencional de las células a través de sus genes, pues ya es una situación de ingeniería genética muy, muy, muy delicada, que ahí nos ayudaría a cuestionar, oiga, ¿qué tan bioético es que yo pueda editar mis genes, que yo pueda introducir alelos, genes, versiones de genes, que me ayuden a tener una ventaja sobre otros pares? Ahora, esto es algo que está ocurriendo con una limitación muy grande, que apenas hay alrededor de 2000 casos en el mundo en donde se está haciendo una terapia genética, no necesariamente en deporte, y lo cual es muy costoso, pero muy venturosamente este apartado, el M3, ya toma en cuenta que es posible hacer esto, aunque no sea una realidad total, la edición de genes, silenciar ciertos genes que nos pueden representar una desventaja, o incluso realizar una transferencia de genes, de alelos a las células para que expresen una cierta característica que les dé beneficios a los deportistas. Esto, y esto es muy, muy importante, porque a pesar de que es una tecnología que ya existe, hace 4 años se dio un premio Nobel a un sistema de edición muy exitoso, muy específico, a pesar de que ya existe y que ya está contemplado, todavía no es una realidad, está todavía, digamos, en una etapa de investigación y de aplicación muy, muy poco específica al deporte, pero no dudemos que en los próximos 10 20 años esto ya pueda llegar a ser un problema. Y algo que es muy delicado es que no hay una forma específica de detectar estas alteraciones, estos dopajes, porque ya es ir a, digamos, la base de datos de información de la célula, es irse al núcleo, es irse a los genes. ¿Cómo detecto que un gen está modificado? Bueno, uno puede hacer métodos como una PCR, por ejemplo, un métodos de proteómica para detectar si esta proteína que me está dando una ventaja, por ejemplo, una competencia, la tengo o no la tengo.
ver también las frecuencias, ver la composición genética de los atletas, va más allá de lo que quizá ha hecho los organismos internacionales antidopaje, ¿no? Es decir, a un nivel todavía más específico, más complejo. Y aquí lo que trato de ilustrar en esta diapositiva es que en el dopaje genético puede haber una ventaja cardiovascular, hematológica, en las uniones, en las lubricaciones de ahí de los huesos, por ejemplo, en el músculo esquelético. Puede haber muchos objetivos del dopaje genético, pero que aún está, digamos, en una fase muy temprana experimental, pero que, insisto, no dudo que esto pueda ser una realidad en pocos años. Y ahí es donde la WADA debe tener un enfoque muy fuerte en cómo anticiparse a estos dopajes que, pues, podríamos decir, no dejan huella tan fácil de detectar. Entonces, con esto yo quisiera terminar mi intervención para darle la palabra a la doctora Violeta para las siguientes diapositivas. Muchas Si me gracias. permitía nada más una pregunta para el Claro, maestro Wolfgang claro, respecto de claro. lo que acaba de exponer, respecto de las eritroproyectinas y respecto del dopaje genético. Ujú. ¿Hay efectos negativos en la salud de los deportistas en este sentido, en estos dos casos? ¿O solamente es por la cuestión ética del juego limpio, de que no se debe de hacer trampa haciendo uso de este método y de las sustancias de eritroproyectinas? Bueno, de las eritropoyetinas, hasta donde yo sé, no encontré una referencia que me dijera que fuera tan fatal, por ejemplo, como los anabólicos esteroideos. Ok. Eh, pero desde luego hay que entender algo, hay una muy, muy fina regulación de toda la comunicación en nuestro cuerpo. La homeostasis, toda esta comunicación, las cantidades, las concentraciones de las hormonas que están comunicándose, ayudando a comunicar a todas las células del cuerpo. Esto es lo que se llaman los niveles fisiológicos, los niveles basales. Evidentemente, cuando hay un estímulo externo, debe de haber alguna forma, una consecuencia, si hay esa ruptura de ese equilibrio muy fino. Por algo existe ese equilibrio muy fino. Entonces, muy seguramente hay consecuencias que quizá por mi ignorancia no logré observar, pero muy posiblemente esta regulación, esta ruptura de la regulación tenga consecuencias que no sean como las deseadas en el caso del deporte. Y en el caso del dopaje genético, creo que me atrevería a mencionar que hay muchas cosas que desconocemos. A veces nosotros asumimos que hay un gen para cada una de nuestras características. Por ejemplo, un gen para el color del pelo, un gen para el color de nuestros ojos, o trae los genes que le hacen tener una mayor facilidad para el deporte, pero también nos olvidamos que nosotros somos no solo los genes, la interacción de muchos genes y el ambiente. Eso es muy importante. A veces nos olvidamos del ambiente. Y algo que se está entendiendo con la edición genética es que editar un gen no es suficiente a veces o no sabemos las interacciones que puede tener ese gen. Y eso es una limitación. Porque a pesar de que ya hace unos meses por fin salió todo el mapa genético de la especie humana, no sabemos todavía con precisión cuál es la consecuencia de alterar un gen, porque quizá ese gen está interaccionando con otros, está regulando otras cosas. Entonces, eso es algo que, insisto, tiene implicaciones bioéticas muy fuertes, porque ya es una mejora intencional, no solo con hormonas, no solo con sustancias que me incrementen mi desempeño, sino ya es editar el disco duro, es de editar la información que nos hace ser lo que somos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, maestro. Doctora. Gracias. Bueno, entonces,
casi para finalizar, queríamos nombrar algunos ejemplos muy famosos de dopaje con sustancias prohibidas siempre. Uno muy sonado fue el del ciclista Lance Armstrong, estadounidense, que tenía unos récords impresionantes de ganar la Tour de France. Y la agencia antidopaje de Estados Unidos lo acusó de utilizar o intentar utilizar sustancias prohibidas como eritropoyetina, transfusiones de sangre, testosterona, corticosteroides o agentes para ocultar sustancias. Entonces él, digamos que utilizó las sustancias, los métodos, trató de todo, ¿no? Y tras el escándalo, pues fue despojado de los 7 títulos de la Tour de France que él tenía. Pero además, bueno, fue muy lamentable este hecho, no sé si lo recuerdan, porque él venía también con una campaña muy fuerte porque él tenía cáncer de testículo y digamos que tenía mucho apoyo en general de todo el mundo, ¿no? Porque no sé si se acuerdan, incluso tenía unas pulseras que decían Live Strong para mostrar su lucha por el cáncer. Y la verdad es que, bueno, yo no sé si el maestro Wolfgang coincida conmigo, pero quién sabe si tal vez todas las sustancias que se estaba introduciendo en el cuerpo para el dopaje, tal vez le causaron el cáncer de testículo, ¿no? Entonces, como hemos podido observar, en realidad todas estas sustancias prohibidas siempre en el deporte están destinadas principalmente a generar una mayor masa muscular, en consecuencia en el trabajo deportivo una mejor fuerza, un mejor rendimiento en el trabajo. Y pues en general él utilizó esteroides. En general también, por ejemplo, los que llamamos factores de crecimiento, algunas hormonas. Incluso hay agentes que se llaman antiestrógeno. Como decía el maestro, hombres y mujeres tenemos un delicado equilibrio. Sabemos que todos tenemos testosterona y estrógenos, pero si disminuimos, perdón, la cantidad de una, aumenta la otra. Entonces los agentes antiestrógeno lo que hacen es aumentar la cantidad de testosterona en el cuerpo, por ejemplo, las mujeres, y eso promueve pues mayor masa muscular y en consecuencia mayor fuerza, ¿no? Entonces, pues lamentablemente, pues en estos casos, las sanciones pues son por parte de la AMA, pues bueno, lo han escuchado seguramente, se les retiran los títulos, las medallas ganadas y además se les sanciona, no pueden dedicarse al deporte de 2 a 4 años, dependiendo de lo que determine su propia agencia, ¿no? En el caso de Lance Armstrong, de por vida fue suspendido. Ya a los 51 años, bueno, no conozco demasiado de la carrera deportiva de los ciclistas, me imagino que es amplia la carrera deportiva de los ciclistas, pero pues ya no se pudo retirar con honores, ¿no? Lamentablemente, en el caso de Lance Armstrong, ¿no? Y la siguiente, por favor, maestro, si me hace favor. Uno muy reciente de la patinadora Camila Valieva. Este fue tremendamente polémico. De entrada porque se dice que su entrenadora eh, rusa tiene diferentes, bueno, métodos un poco esclavizantes hacia las patinadoras en Rusia. Y ella, bueno, se dice que tiene un límite de edad para ella, las patinadoras de 17 años ya son viejas. Ella comienza a trabajar con ellas desde muy chiquitas y generalmente las patinadoras rusas, las más chiquitas, bueno, ya desde los 12 años ya estaban brincando cuádruples en patinaje. Y eso en general ya daba de qué hablar por el tema de que si no se hablaba como de un tipo de esclavitud infantil, ¿no? Por el tipo de entrenamiento que tienen tan estricto. Y en el caso de la alimentación también son muy estrictos con ellas. Entonces le llaman el método Eteri, ¿no? Porque su entrenadora es Eteri Tubiridze, ¿no? Y decían que es un método pues muy esclavizante, ¿no? Pero bueno, esta chica que ya estaba haciendo historia, en realidad ya todas las patinadoras rusas estaban haciendo historia porque estaban brincando cuádruples, cosa que es muy difícil, en general solo los varones lo estaban logrando y estas niñas con 14, 15 años ya lo estaban logrando, lo cual generaba ciertas suspicacias. Y posteriormente, durante los Juegos Olímpicos de Invierno, se le detecta una sustancia prohibida que se llama trimetazidina, que es un acelerador perdón, del metabolismo. Esta lo utilizan los pacientes que tienen angina de pecho
y lo que hacen es mejorar el rendimiento muscular del corazón al tomar una mayor cantidad de oxígeno. Es algo parecido como las eritroproyectinas, perdón, las EPOs. Y había mucha polémica porque ella decía que tomó el mismo vaso que su abuelo y que por eso le apareció, quién sabe cómo, la sustancia. Y había mucha polémica porque además menor de edad, entonces no se sabía cómo manejar la situación con una menor de edad dopada, ¿no? Claro. Finalmente se le dejó competir, alcanzó el cuarto lugar y por eso al parecer ya no hubo tanto escándalo, pero sí, al final la RUSADA, que es la Asociación Antidopaje Rusa, la declara no culpable de negligencia. Sin embargo, la AMA ha hecho algunas declaraciones de no estar muy de acuerdo, porque en realidad a partir de esto se ha generado todo un movimiento para mover la edad mínima de participación. El siguiente ciclo olímpico la mínima va a ser 16 y la siguiente 17, justo para no promover este tipo de esclavitud en niñas menores de 18 años, y también por el tema que me parece que siempre pasa cuando ocurren este tipo de casos. Entonces la legislación, las políticas, las normas entran en duda de cómo se deben aplicar, ¿no? En el caso de los menores de edad es muy grave, ¿no? Sobre todo que aparezcan sustancias prohibidas en una niña, pero también considero, y no sé ustedes qué opinen, y lo llevo hacia la reflexión, muchas veces el tema de la competencia es muy fuerte, el querer destacar dentro de un grupo, y sobre todo a nivel mundial, un país como Rusia, del cual se ha hablado mucho en temas de doping, ¿no? No sé si, bueno, seguramente saben que de hecho han estado compitiendo con una bandera neutra porque hubo casos de doping, sobre todo en los atletas, en atletismo. Se vio que había un dopaje incluso promovido por el propio gobierno, al menos eso fue lo que la AMA determinó, y por eso se les castigó de esta manera, ¿no? Entonces, los atletas que no se les determinó el dopaje así obvio, pues pudieron competir en los últimos Juegos Olímpicos bajo una bandera neutra y sin su himno, ¿no? Entonces, aunque Rusia lo ha negado, se dice que, bueno, es el término de la competencia por demostrar, hasta de manera política, que son mejores que todos los demás, ¿no? Claro. Entonces, a eso nos lleva el tema de la competencia, ¿no? Y es grave, sobre todo cuando se habla de niños, ¿no? Bueno, yo creo que en todas las edades es grave por las consecuencias a nivel de salud, pero ya llevarlo en niños es una cosa muy grave. Y bueno, digamos que eh, su propia federación la apoya a esta chica, la declara no culpable, pero en realidad quedan muchas suspicacias de qué habrá pasado, ¿de verdad lo habrá consumido? ¿No lo habrá consumido? ¿Qué Así pasó ahí? es. Doctora, respecto de lo que estaba ahorita comentando y de estos casos y de lo que había comentado desde un principio, entonces debemos de pensar que aquí, más allá de, obviamente, evitar la trampa, precisamente lesionar la cuestión ética que implica el deporte o la competencia justa en el juego limpio, etcétera, es la salud de los atletas, ¿verdad? O sea, el propósito también, creo que primordial es ese, ¿no? Claro, puede ser todo un programa de educación por parte de la AMA, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, estos espacios son muy importantes, sobre todo en Deporte UNAM, para que se difunda en general. Bueno, yo no, bueno, desconozco cómo es el proceso para determinar, por ejemplo, en Deportistas UNAM, si ocurren o no en dopaje, pero sí es importante difundir la importancia de la salud, porque al final de cuentas el deporte es para eso, ¿no? Claro. Es, bueno, claro, es la importancia de moverse, de mantenerse sano, entonces llevarlo al extremo de la competencia insana, de arriesgar tu propia vida por ganar una medalla, pues digamos que es un tema que se debe de platicar siempre a nivel instituciones, a nivel entrenadores, porque lamentablemente muchas veces también viene de los propios entrenadores, como el caso de la entrenadora de esta chica Camila Valieva, ¿no? Que Claro. no se sabe bien, bueno, de entrada los métodos de entrenamiento
pues son algo sádicos, ¿no? Entonces no promueve en realidad la salud, sino al llegar al nivel de competencia, pues te arriesgas a ti mismo. No, Por yo he supuesto. escuchado muchas veces, por ejemplo, que para dar el peso en ciertas competencias en donde por ejemplo, el box, las artes marciales, van y se abrazan bueno, se envuelven en un plástico para perder agua, ¿no? Y eso es gravísimo porque pues se deshidratan. Entonces, esas prácticas que no son nada sanas, pues habría uno que, bueno, en general, deberíamos de reflexionar sobre qué queremos acerca del deporte, cómo lo experimentamos, solo lo queremos para competencia o en verdad lo queremos para vivir bien, ¿no? Tener una vida sana, completa, porque el deporte además a nivel salud mental, pues nos ayuda muchísimo a liberar bueno, digamos, todo este tema de las depresiones, generalmente se recomienda hacer ejercicio porque las endorfinas liberadas favorecen muchísimo que mejoremos con respecto a nuestra salud mental, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, son temas a reflexionar desde mi punto de vista en todos los niveles, atletas, entrenadores e instituciones, qué es lo que queremos de nuestros atletas, ¿no? De nuestros jóvenes y niños que compiten, ¿no? Por Salud supuesto. y salud física, me parece que esa debería ser la prioridad. De hecho, aquí, de las personas que nos están viendo en este momento, Miguel Ángel Estrada Torres, nos comentan, ¿no? Los riesgos para la salud que se provocan por el uso de sustancias dopantes y que pues hay que tenerlas siempre en cuenta, ¿no? Porque pues se da la deshidratación, pérdida del conocimiento, enfermedades coronarias, desórdenes del comportamiento, o sea, sí, o sea, no solamente es la cuestión física, sino también mental, ¿no? Y bueno, dentro del aspecto del olimpismo, pues mens sana in corpore sano, ¿no? Mente sana en cuerpo Exacto. sano. Entonces debe de haber un equilibrio en todo esto. También ahí nos comenta Huehuetzin Salas lo correspondiente. Y pues ya nos queda un minuto, no sé si quisieran ustedes concluir en ese tiempo algo. No sé, maestro Wolfa, no sé si quieras decir algo más. Yo nada más quisiera concluir que es muy interesante esta parte del dopaje genético, porque la terapia genética en sus orígenes tenía el objetivo de dar una alternativa a enfermedades que se sabía que eran causadas por uno o varios genes, pero era la intención de tratar de corregir ese error por medio de edición de genes o inyección incluso de ácido nucleico con ese gen que nos ayudaría a contrarrestar la enfermedad, que es carísima esa terapia genética. Pero ya en el deporte es intencionalmente una mejora de las células, una mejora de la persona desde, digamos, la parte más profunda, la parte más pues decir, la más fina, que es la parte de los genes. Entonces yo creo que habría que observar en los próximos años esta parte del dopaje genético que seguramente va a causar algunos problemas. Y desde luego agradecerle la invitación, maestro. Muchas gracias. Doctora, pues muchas gracias. Para mí ha sido un placer, como la vez pasada, y espero que no sea la última. De hecho, yo creo que no va a ser la última porque tenemos que revisar algunas cuestiones más ahí de la lista de sustancias prohibidas y que por favor desde este momento los comprometo para que nos ayuden con ello. Ahí nos organizamos. Claro que sí, con todo Bueno, gusto. pues Muchas gracias. nada, al contrario, y pues nos vemos la próxima semana en las ciencias del deporte. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.